Seguimos acá en ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Y vamos a arrancar este primer momento del programa trabajando un poco la agenda de la salud del Distrito Capital, de la Ciudad de Buenos Aires. Hay distintas novedades, hay distintas cuestiones que están siendo problematizadas en la legislatura y que también se empiezan a vivir por los propios profesionales, que empiezan a ser planteadas por los propios profesionales. En las últimas semanas venimos repasando cuál es la agenda del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre diferentes asuntos que están vinculados a derechos públicos, a derechos sociales, y hemos identificado que la tendencia es que el gobierno no escucha a los protagonistas, sujetos o titulares de esos derechos. Y en ese marco, el asunto de la salud aparece en la primera escena estos últimos días con dos discusiones de fondo, uno que hace a las incumbencias de los profesionales del mundo de la salud y otro que hace a el cierre de hospitales o en todo caso al diseño de una nueva ingeniería institucional llamada Complejo Hospitalario Sur, que unificaría 5 hospitales de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar de estos temas tenemos del otro lado del micrófono, del teléfono, a Nelson Donato. Nelson Donato es médico sanitarista. ¿Cómo estás, Nelson? Estás al aire en ¿Qué te pasa, Buenos Aires? Te escuchamos de este lado Ignacio Fiamberti, Cristina Pérez y Daniel Raduso. Buenas tardes. Hola Daniel, Cristina, Ignacio, ¿cómo les va? Un placer hablar con ustedes y muchas gracias por permitir este espacio. Bueno, feliz primavera, Nelson. Estamos acá también, arrancando la primavera. Nuestro primer... Y feliz Día de la Sanidad también hoy. Hoy es el Día de la Mirá Sanidad. vos. Así que justamente es un día más que propicio para hablar del tema. Mira, ni que lo hubiéramos planificado de esta manera, Nelson. Yo pensé que sí, me habían dicho. Nelson, vos sos médico y trabajás en la Ciudad de Buenos Aires como tal, ¿verdad? Exactamente, sí, soy médico. Mira, curiosamente hoy me comunicaron que en unos días me van a dar mi medalla por los 25 años de trabajo en el hospital público, así que imagínate. Claro. Qué linda noticia. Así que bueno. Y como médico, ¿cómo estás viviendo este momento de la Ciudad de Buenos Aires? En términos generales, ¿qué podés contarnos de la gestión de Rodríguez Larreta a cargo del Ejecutivo? Mira, yo te diría que como médico de la ciudad y luego de 25 años de dedicarme a la salud pública, te diría que la verdad que lo miro con mucha preocupación. De todas maneras, también de una forma esperanzada, porque si por alguna razón los hospitales siguen brindando en muchos casos una buena atención, es por el gran esfuerzo de todo el equipo de salud de los hospitales, de las enfermeras, de las trabajadoras sociales, de los médicos, de todos aquellos que siguen aportando y que a pesar de todo le ponen lo mejor para que los pacientes, a pesar de todo, sigan bien atendidos. Hoy la realidad es compleja porque, los hospitales en los últimos 12 años han perdido más de 1.500 camas de internación. Es decir, esto es un proceso lento que se viene dando y donde la capacidad instalada va disminuyendo por miles de razones. Y recién hablabas de esta cosa polémica que se está planteando de el 5x1, como lo estamos llamando, 5x1, cerrar 5 hospitales, y que hasta ahora era un proyecto. Se sigue planteando que es un proyecto, pero lo cierto es que hay un decreto que es el 297 de 2018, que lleva la firma del vicejefe de gobierno, de Diego Santilli, que instala la Unidad de Proyectos Especiales Complejo Hospitalario Sur, la UPE, que tiene algunas competencias, es decir, de hecho no es que crea el complejo hospitalario. Claro. Te interrumpo. Hoy salió en algunos periódicos, sí, y siempre de una forma acotada, señalando que el decreto ya generaba las condiciones para el diseño del complejo hospitalario sur. ¿A qué se refieren con eso? A ver, lo que crea este decreto es, como dije, esta unidad de proyectos especiales, pero que tiene, según el decreto, amplísimas facultades. Es decir,
Lo que hace esta unidad tiene la facultad primero de hacer todo el proyecto, evaluación del mismo, estudio de factibilidades y demás. Pero además lo habilita luego para ejecutarlo. Es decir, es una situación medio extraña porque saltea la legislatura, que es el ámbito donde deben discutirse este tipo de decisiones. De hecho, ya siendo jefe de gobierno del actual presidente, Mauricio Macri, avanzó en esto. Él lo intentó, pero en el 2000, intentó hacerlo, no lo logró porque se opuso la legislatura a ese proyecto. Ya allí arrancó igual con esto porque lo que hizo fue desproteger el edificio del Hospital Muniz, que es un edificio histórico. Hubo una ley de legislatura que declaraba intocable la construcción y los pabellones del Hospital Muniz, pero el capitán Beto lo vetó, ¿de verdad? Claro. Eso fue en el 2010. La verdad que nosotros venimos viendo, ya estábamos enterados de esto porque empezaron a circular un montón de PowerPoints y bosquejos de este proyecto que iban recirculando entre los médicos y entre los colegas de los hospitales. Nosotros ya lo veíamos con preocupación, pero hasta ese momento eran solo bosquejos y bocetos. Bueno, no, hoy ya tenemos un decreto que es el que crea esta unidad y que le brinda amplias facultades. Ahora, otra de las cuestiones, te interrumpo, Nelson, otra de las, mencionaste el proceso de la arquitectura institucional, de cómo viene la instalación del complejo hospitalario sur, y encontramos dos ejes más que nos parecían notorios para señalar. Uno es la cuestión de qué pasaría con los terrenos que hoy pertenecen, digamos, a la ciudadanía a través de los hospitales públicos y que serían utilizados para compensar los gastos de este nuevo complejo hospitalario. Y el segundo de los temas tiene que ver con qué pasaría con el servicio de salud, es decir, con algo que ya venís mencionando, que tiene que ver con la cantidad de camas disponibles en el distrito. No sé si vos también coincidís que son dos ejes también problemáticos. Sí, dos ejes y te voy a sumar un tercero después, pero digamos, a ver, el proyecto lo que plantea es la modificación completa de la estructura edilicia del Muniz. Dice que no se demolería, que en realidad se adecuaría, pero bueno, lo cierto es que hay que tocar la estructura, que es un patrimonio histórico, o intentó serlo, de hecho no lo es porque se vetó la ley. Pero lo que sí sucede es que habría que construir más de 500 metros cuadrados nuevos, que en realidad, si yo tengo 500 metros, son dos casas, digo, no es nada, y remodelar unos 10.000 metros, remodelar y mejorar unos 10.000 metros cuadrados. Pero ¿qué sucede? De las 350 camas originales de Muniz bajaría a 150. En total el complejo completo pasaría a tener 500 camas. Creo que dan alrededor de 100 camas para pacientes críticos, una cantidad de camas para pacientes crónicos y alrededor de 350 camas generales. Pero el total de los hospitales que cerrarían tienen más de 660 camas, con lo cual ya en este proyecto se está previendo el cierre de 160 camas, de más de 160 camas. Entonces, recopilando lo que vos decías, ya se perdieron alrededor de 1.500 en los últimos 10 años, y con esto ya estaríamos superando las 1.600 camas perdidas. Es el equivalente a casi 6 hospitales cerrados, esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuántos, Nelson, perdón? Es el equivalente a casi 6 hospitales cerrados, hospitales. Las que ya se perdieron. No cerró ninguno, pero es el equivalente a 6 hospitales cerrados. Y acá perderíamos otras 160 aproximadamente. Ahora, todo esto tiene un costo estimado, toda esta construcción y esta adecuación que había que hacer, que en realidad, y esto debo decirlo, no es que uno deba oponerse, porque sí, en términos sanitarios, algunas de las cosas que se plantean son correctas. Es decir, concentrar o generar un polo sanitario, en muchos casos puede ser correcto. Claro. Nosotros, te doy un ejemplo, hay un polo sanitario que se hizo en la provincia de Formosa que es fantástico, que solamente hay en Canadá y en Formosa, con criterios sanitarios, con una serie de cuestiones. Ahora,
si yo lo pienso así como está, y si no hay un proyecto serio, mezclar pacientes oncológicos, que son los que se atienden en María Curie, con pacientes infecciosos como los que hay en el MUNIS, claro, implica cierto grado de riesgo. Ahora, si la estructura edilicia es la correcta, si están separados edificios, si hay barreras, si hay flujos laminares, si hay aire acondicionado especialmente adaptado y demás, no habría problema, no es que se entiende la idea. Sí. Ahora, por eso, por ahí, en términos sanitarios, algunos de los postulados de esto no son malos. Lo que sucede es que como está hecho de esta manera y como estamos acostumbrados en la ciudad a ver que los proyectos generalmente persiguen otros intereses, Nelson, porque plantea que para costear los 160 millones que costaría esto, habilita esta unidad de proyectos especiales a vender los terrenos de los otros edificios, ahí es donde empieza a tener servicio a negocio inmobiliario esto. Nelson, te queríamos aprovechar para preguntarte también sobre la discusión que se está dando en la legislatura, por lo menos que nos hagas un breve resumen de en qué consiste el proyecto que presenta el oficialismo, y que, de acuerdo con los profesionales y con la comisión que funcionó esta semana, creo que fue el día miércoles, que fue una comisión realmente multitudinaria dentro de la legislatura, que impactaría sobre las incumbencias de los profesionales de los servicios de salud. Bueno, hay dos cosas. Todo esto está enmarcado en un proyecto más global, digamos, ¿no? Es decir, el tema de haber reducido el Ministerio de Salud de la Nación al rango de secretaría, que en realidad es el corolario de algo que ya se viene dando desde el inicio del gobierno de Macri. Digo, allí hubo un avance sobre, por ejemplo, las competencias de las carreras universitarias, violando la autonomía universitaria y lo que la universidad decía, y en muchas carreras asociadas a la salud, con lo cual hubo ya de por sí la Universidad de Buenos Aires tomó partido y dijo que ellos iban a seguir brindando incumbencias de acuerdo a las currículas de cada carrera. Pero además, por eso digo, todo esto es parte de un proyecto global complejo que tiene un objetivo último, que es menoscabar al sistema público de salud para empezar a derivar la financiación al sistema privado, en definitiva. Ahora, volviendo a tu pregunta, aquí hay un proyecto absolutamente inconcluso, donde no ha participado ninguno de los representantes de los trabajadores de la salud, o quizás sí, quizás una parcialidad de lo que es la Asociación de Médicos Municipales, que en la última elección, históricamente y por primera vez en muchos años, hubo presentación de una lista opositora, porque habitualmente eran listas que se cerraban por consenso, donde ni siquiera obtuvo la mayoría del oficialismo, porque quedó con menos de un 47% de la representación, contra un 40 y casi un 42% de la segunda lista, con lo cual mantuvieron la presidencia de la asociación y demás, pero bueno, tiene una representación parcial. Hay una representación. Ahora, ellos terminan acordando determinadas cuestiones, y en este caso lo que se está planteando es una modificación de la carrera de profesionales de la salud. Es un retroceso, claro, porque se excluyen profesiones que son parte de los equipos de salud, como las trabajadoras sociales y demás, plantea ciertos niveles de precarización laboral, contrataciones precarias, una serie de cuestiones que, bueno, en realidad está en estudio, ahí estamos entre varios colegas de distintas disciplinas, no solo médicos, sino también enfermeros profesionales y demás, no contemplan la carrera de los enfermeros profesionales, en fin. Hay una serie de cosas que terminan generando modificaciones regresivas, ¿no? en lo que es la estructura de la carrera, que por ahí también es cierto que hay que adecuarla porque es una carrera vieja, pero justamente esa adecuación tendría que ser inclusiva, contemplando nuevas competencias, contemplando las nuevas profesiones o profesiones que históricamente fueron relegadas, que son fundamentales a la hora de pensar un equipo de salud, ¿no? Nelson, la verdad que te queremos agradecer muchísimo el tiempo que nos brindaste. Vamos a estar siguiendo de cerca el tema de la salud, porque entendemos que acá empezamos a tirar de un hilito, que es que cuando uno tira cada vez empieza a haber mayor cantidad de tensiones con los profesionales y con los
y con los usuarios de los servicios de salud, y en algún momento nos vamos a volver a comunicar con vos para conocer cómo estás viendo el funcionamiento dentro de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, cuál es el nivel de atención, cómo impacta la CUS en la atención de los porteños y de aquellos que utilizan los hospitales públicos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nelson. No, por favor, un abrazo para todos allí, y gracias por llamarme. Bueno, decididamente la intervención de Nelson nos mete en un tema complejo. No sé cómo lo vieron ustedes, la exposición. Habló de la pérdida de 1.600 camas en los últimos 3 gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires.